Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, aunque está un poquito frío, pero nosotros estamos con el ánimo siempre arriba, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso, nosotros hacemos nuestras actividades, dependiendo. Por favor, como siempre les he mencionado, tengamos nuestro espíritu arriba, siempre presente que nosotros somos mejores. No se olviden, siempre somos mejores en todo. ¿Estamos de acuerdo, Roberto? Para que no me prendan el micrófono solo, levanten el dedito. ¿Estamos de acuerdo, Roberto? Eso, muy bien. Entonces, dicho esto, Anaí, Paway, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos con ese ánimo arriba? Sí, Lice. Ya, muy bien. Entonces, chicos, dicho esto, nosotros el día de ayer habíamos visto lo que es la congruencia. ¿Se acuerdan qué era congruencia? A ver si me ayudas, por favor, Dylan. ¿Qué era la congruencia de triángulos? Verán que todos tenemos en nuestro cuadernito. Dylan, ¿qué era la congruencia? 1, 2, 3. Tatiana, ¿qué era la congruencia? Miren, que vimos ayer. Correspondientes y tienen la misma medida. Igualdad, igualdad entre los elementos de un triángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ha sido, por favor, Jordi, qué ha sido la congruencia? Es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se expresa? ¿No? ¿Qué son estos dos? A ver, observe. ¿Son iguales, sí o no? Es, Sí. Jordi, igualdad entre los elementos de triángulos. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso les puse esto. No son triángulos, pero ¿qué tenemos estos dos? Son marcadores, son igualitos. Miren, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, ¿qué ha sido la congruencia? Igualdad entre todos los elementos de un triángulo. Preguntas hasta ahí. ¿Cuáles son los elementos? Lados, ángulos, vértices. No se olviden. Y ayer me estaban diciendo eso y por eso dije, muy bien, está entendido esta parte. Entonces, ¿qué ha sido la congruencia? Igualdad. Escucharán, entre todos los elementos, todas las partes de un triángulo. Si estamos claros, chicos. Copiarán, por favor. Si no tienen eso, copien. Listo. Cuando ya sabemos esto, habíamos hablado que tenemos 3 postulados. Recuerden, 3 postulados. Uno era, ¿cuál? Lado, ángulo, lado. Un postulado, lado, ángulo, lado. ¿Irán resaltando en el librito, por favor? O ya les hice copiar en el cuaderno. El otro era, ¿qué? Ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Eso. Ángulo, lado, ángulo. Y el último, lado, lado, lado. Eso es los postulados que nosotros debemos manejar para ver si es que 2 triángulos son o no congruentes. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Por favor, vamos a ubicarnos. ¿Sí? Escucho. ¿No tenemos nada? Página 132, por favor. Página 132. Vamos a trabajar en este caso en el mismo libro. Escucharame. Únicamente sobre el ejercicio número 4 me va a poner la fecha. Sobre el ejercicio número 4. ¿Estamos de acuerdo, Doménica? Doménica Silva. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya, muy bien. Entonces hoy, verán, hoy cambió un poco porque no vamos a desperdiciar la parte que tenemos del libro para poder realizar nuestros ejercicios. Solo por hoy, escucharame, me pega la foto del libro en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, Kevin? Ya. Listo, chicos. Entonces el ejercicio, Sebastián, ayúdame con el ejercicio número 4 de la página 132. Demuestra la congruencia de los siguientes triángulos. Un ratito. Demuestra la congruencia de los siguientes triángulos. Muy bien. Listo. Congruencia. Siga, por favor. RT
biseca los ángulos, ángulo QRS y ángulo QTS. QRS y el otro, Ángulo QTS. QTS. ¿Qué significa biseca? Primero, ¿qué significa biseca? Que corta en la mitad en este caso, ¿a qué ángulo? QRS y también corta en la mitad al ángulo QTS. Eso es lo que significa biseca, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? Bien, entonces yo tengo esta parte. Vamos a hacer esta parte. Listo. Y aquí tenemos el segmento RT. RT. Y aquí, en este caso, tenemos este ángulo va a ser igual al ángulo de acá. ¿Por qué? Porque esta línea cortó en dos partes iguales a este ángulo R, ¿no es cierto? Cortó en dos partes iguales al ángulo R. Aquí tenemos que Q y aquí S. Ya está. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, en este caso, si es que nos dice que RT divide la mitad al ángulo QRS, tenemos aquí. Por ende, entonces, el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2. Y también, este mismo segmento corta al ángulo QTS en dos partes iguales y por ende, este ángulo 3 va a ser igual al ángulo 4. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Irán copiando eso que tenemos. Verán los postulados que nos dieron. Entonces aquí, para ver que estos dos triángulos son congruentes, ya tengo aplicando un postulado. Este segmento de aquí, RT, divide a los dos triángulos. Por ende, ¿bajo qué postulado? Tenemos ángulo, lado, ángulo. Hemos demostrado que los dos triángulos son congruentes. ¿Sí o no? Bajo el postulado, ángulo, lado, ángulo. Miren, ángulo, lado, ángulo. Y aquí también tengo ángulo, ¿no es cierto? Ángulo, lado, ángulo. Bajo este postulado hemos demostrado que los dos triángulos son iguales o son congruentes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos claros? Este triángulo de aquí, entonces, bajo este postulado decimos que el triángulo QRS es congruente con el triángulo RST. Listo. Hemos demostrado en base a qué postulado. Ángulo, lado, ángulo. ¿Alguien que no me haya entendido esa parte, por favor? Yo le hice. ¿Qué parte? ¿Dónde? Aquí A dice ver, en el gráfico. sí. A O ver, sea, no Dylan. entiendo. Vamos a leer primero el ejercicio, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, leer el ejercicio. ¿Qué dice? Demuestra la congruencia de los siguientes triángulos. ¿Cuáles son los triángulos? Primero, en el gráfico, verán que esto nos da. ¿Cuáles son los triángulos? QRT, primer triángulo. Segundo triángulo, RTS, ¿sí o no? Ya, hasta ahí alguna pregunta. Pero luego, ¿qué nos dice? Nos da a conocer que RT, este segmento, está dividiendo al ángulo QRS y también al ángulo QTS. QTS. Al momento que dice bisecan, ¿qué significa? Que va a dividir en dos partes iguales a un ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso? Sería la bisectriz. ¿La bisectriz qué es? El que divide, una línea que divide en dos partes iguales a un triángulo. Perdón, a un ángulo. Bien, el momento que ya sé esto de aquí, y aquí estamos observando, si es que esta línea, verán, voy a hacer acá abajo, esta línea de aquí divide a un ángulo en dos partes iguales, entonces este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es igual al de acá, lo que tengo en este lado. Luego, NT también divide a este ángulo de acá
en dos partes iguales. Por ende, entonces tenemos que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dylan. Sí, licenciado. Ya. Entonces, aquí, observen que esta línea divide a los dos triángulos. Divide a los dos triángulos. ¿No es cierto? Y como sabemos que biseca los dos triángulos, escucharáme bien, es igual este lado, no me va a decir, si es que esta línea dividió a un triángulo, no, es el tope de un triángulo, es el lado de un triángulo, verán que dice biseca, por ende va a ser también, ¿qué? Parte del otro triángulo, en este caso está siendo parte del triángulo RQT, es la misma línea y esta RT va a ser la misma línea que del triángulo RST. Y aquí, como ya observamos que este ángulo, el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y el lado RT es igual para los dos triángulos, en este caso el ángulo 3 y el ángulo 4 son iguales. ¿Qué nos dice? Bajo el postulado ángulo, lado, ángulo, decimos que los dos triángulos son congruentes, por este postulado que nosotros tenemos al inicio. Recuerden que yo les había dado los tres postulados el día de ayer. ¿Estamos de acuerdo, Dylan? Sí. Dylan. ¿Sí? Muy bien. En la parte inferior, el ejercicio número 5, tenemos 4 triángulos. El primer triángulo dice EFG, segundo triángulo RTJ, tercer triángulo SUP. Vamos a cambiarle las letras, por favor. Vamos a cambiarle las letras, porque ahí tenemos este triángulo. Y ahí tenemos, ¿qué letras? BTF. BTF, ¿no es cierto? El último triángulo, en el cual dice 38 grados aquí. Irán viendo, por favor. Y el otro dice 12 grados. Bien. Pero esto se va a confundir con el otro triángulo que tengo. Tengo también con otro que dice T, que vale 131 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Chicos. Cambiémosle las letras de este. Póngale X, Y, Z. Cámbienle, por favor. Del último triángulo. Por favor, Doménica, cámbienle del último triángulo, cámbienle con esas letras, X, Y, Z. Para que todos los triángulos tengan diferentes letras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sebastián. Sí, sí. No, es la pregunta, ¿está claro? Verán que este es del último triángulo. Cámbienle las letras nada más. Sí, ya cambié. Muy bien. Vamos a ver, vamos a trabajar ahora en los ejercicios. Literal A, ¿qué nos dice? RT, vamos a buscar el segmento RT. Buscamos el segmento RT. ¿Con cuál es congruente? ¿Quién me puede decir con cuál es congruente? El segmento RT. Con EF. Muy bien. Con EF. ¿Ya? Anaí, el siguiente literal, por favor. Literal B, Anaí. Señorita Paguay. Mándele, sí. El literal B, ¿qué nos dice? GF. ¿Perdón? GF. GF. GF, ¿con cuál será congruente? TJ. TJ o JT, no hay problema. J.
TJ. ¿Estamos de acuerdo? Señor Palma, literal C. Ya. Dice US. Buscamos US. ¿Con cuál será congruente? XY. Con XY. Con Con X. X, Y, ¿no es cierto? Porque es 38 grados. Bueno, ya. Muy bien. Vamos, por favor, señor Calderón. Literal E. Literal E. Él dice en qué página estamos, eso le iba a preguntar. Página 132, ejercicio 5. Bueno, mientras se pone de acuerdo. Señorita Castillo. Literal E. PU. ¿Con cuál es semejante? SP. S, P. P. ¿Será? ZX. ZX. Ya. ¿No es cierto? PU con ZX. Ya. Bueno, no hay problema. Usted le pone esas variables. No hay problema. Siguiente. Señor Chávez. F. Señor Chávez. Ese no encuentro mi libro. Por eso lo Uy, estoy uy. poniendo. Chicos, eso es el problema que tenemos nosotros al momento de trabajar. Fiorella, literal F. Fiorella, no la escucho. Sebastián, literal F. Mayor R igual. R. R, ángulo R, congruente con ¿cuál? Con ángulo B. X. Con ángulo Z. No, con ángulo E. Es muy bien, ángulo E. Veamos el valor de los ángulos, pues chicos. Junior, literal G. Veamos el ángulo T. ¿Con cuál es congruente? Con la F. Ángulo T. Con la F. Con la S, Lisa. ¿Con la S o con la F, no es cierto? Con cualquiera Con de la los dos, F. porque- Ya, con la E, con el F. Muy bien. Con el ángulo F. 131 grados, 131 grados, son congruentes. Ángulo P, ¿con cuál es congruente? Con el ángulo Z. Z, ya muy bien. Ángulo S, Con la T. Y. con este de aquí, ¿no es cierto? Con la Muy bien. Y. Sí, porque no sabemos la medida. Listo. J, ángulo 1, X. con ángulo X. ¿Está fácil eso? ¿Ya, interpretaron esta parte? ¿Ya entendieron esta parte, chicos? Primero segmentos, luego vimos ángulos. ¿Sí estamos claros? Sebastián, ¿alguna pregunta? No, dije. Ya, muy bien. Vamos, por favor, todos a ubicarnos y vamos a trabajar en el mismo libro, ejercicio 6 de la página 133. Si me ayudan con la lectura, por favor, del ejercicio número 6, página 133. Rapidito, chicos, cualquier estudiante que me ayude con la lectura. Responde qué valores toman las iconígrafas y se conocen de CA y CB. El triángulo DCA es congruente. Recuerden que este símbolo es congruencia al triángulo CEB.
¿Qué nos pide ahí? Dice, se conoce que esos triángulos son congruentes. Encontrar los valores de X y de Y. X no conozco, tampoco Y conozco. Denme los valores, por favor, de este lado de aquí. ¿Cuánto vale? 2x 7 2X 2x más 7. más más 7. 7. Este lado de acá, 3y menos 6. 3y menos 6. este lado de aquí, 3x. este lado de acá. X más 8. Muy bien. Tenemos A, B, C. A, B, C. Y tenemos que D, E. Ya tenemos todo. Pero aquí, ¿qué nos dice? El triángulo DCA, DCA, es congruente con el triángulo CEB. Es decir, que estos dos triángulos son iguales. ¿Qué significa cuando son iguales? Que todas las partes van a ser iguales, ¿no es cierto? Es decir, que este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí, este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá. Entonces, con eso ya estamos, vamos a encontrar los valores de X y valores de Y. En este caso, estos dos sí puedo igualarles, pero voy a tener dos variables. En cambio, puedo igualarle este lado es igual a este lado, por la congruencia que nos dice. Entonces aquí, 3X, antes de eso, segmento BE es congruente con el segmento de A, ¿no es cierto? Según el postulado que nos dio que los triángulos son congruentes, ¿sí o no? Dicho eso, entonces, BE, ¿cuánto vale? 3X es igual a X más 8. Listo, despejamos la X y nos queda 2X es igual a 8. X ha sido igual a ¿cuánto? A 4. Ya tengo el valor de X. ¿Cuánto vale X? Vale 4. Vamos a ver si es cierto. 3 por 4, 12. 4 más 8, 12. Son iguales. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor, chicos? Luego, ¿qué igualamos? Estos lados. ¿Por qué igualo esos lados? Porque aquí me dice que los triángulos DCA es igual al triángulo CEB. Entonces yo puedo igualar todos los lados, no tengo ningún inconveniente. Entonces aquí, el segmento CB es igual al segmento CA, no hay problema. De aquí igualamos 2X más 7 es igual a 3Y menos 6. Como ya conocemos que X vale 4, sería 2 por 4 más 7 es igual a 3Y menos 6. La X vale 4, no se olvide, 15 es igual a 3Y menos 6. 3Y es igual a 15 más 6. ¿No es cierto? Entonces aquí, la Y será igual a 7. Ya tengo el valor de X y el valor de Y. ¿Pero por qué pude hacer eso? Porque aquí me dio una condición que los dos triángulos son congruentes. Recuerden que al hablar de congruencia, todos los elementos, todas las partes de un triángulo van a ser congruentes con el otro. Van a ser iguales, perdón. Van a ser iguales. Ahí me dice que son congruentes. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Está entendido? Sí. Chicos. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, Lice. Recuerden Sí. que sí. Esto va en el libro. ¿Perdón? Esto va en el cuaderno. o en No, el sí libro. les dije que esto sí nos cabe en el libro, ¿no es cierto? Y le toman la foto y lo ponen en el archivo, nada más. Solo les dije que pongan la fecha en la parte superior del libro. En la página 132. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Pero solo esta parte, porque sí nos cabe en el libro. ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? No. Listo, muchachos.